En la ocasión anterior, hermanos, en esta serie sobre el Espíritu Santo, consideramos de manera general las formas en las que el Espíritu Santo es dispensado para y en sus operaciones en los hombres. Esta dispensación, como vimos, es realizada por Dios. Y en esta ocasión vamos a considerar con la ayuda del Señor la aplicación del Espíritu Santo o la aplicación que el Espíritu Santo hace de sí mismo a los hombres de manera voluntaria. Así que nuestro tema para el día de hoy es esa aplicación del Espíritu Santo. Y el esquema que vamos a tomar será cada una de las formas que el Espíritu Santo es aplicado a los hombres o de manera voluntaria Él opera, hace sus operaciones en los hombres. Primeramente les recuerdo las dos grandes divisiones que la Escritura nos señala sobre las operaciones del Espíritu Santo. Vimos la ocasión pasada que la primera división es la dispensación por parte de Dios Padre del Espíritu Santo para su obra. Y la segunda gran división es la propia aplicación del Espíritu Santo a su obra. Y en esta segunda gran división, la Escritura nos declara que el Espíritu Santo, en primer lugar, procede. En segundo lugar, nos dice que el Espíritu Santo viene o viene sobre. En tercer lugar, nos dice que el Espíritu Santo cae sobre los hombres. También en cuarto lugar se nos dice que el Espíritu Santo reposa. Y por último se nos enseña en la Escritura que el Espíritu Santo se retira. Así que con la ayuda del Señor vamos a considerar estas cosas el día de hoy. Lo que hemos querido denominar, hermanos, como aplicación del Espíritu Santo a su obra, son aquellas acciones que manifiestan que Él es un agente voluntario, no solo en cuanto a lo que actúa o hace en los hombres, sino también en cuanto a la manera de su salida de Dios y en su aplicación de sí mismo a su obra. ¿Por qué se hace esta división entre lo que vimos la ocasión anterior y esto que vamos a ver ahora? Porque como vimos la ocasión anterior, el Espíritu Santo está siendo dispensado por la voluntad de Dios. Dios lo está enviando y está dispensándolo. Sin embargo, para que no pensemos que el Espíritu Santo solo es un agente o una especie de objeto que solo sale y se entrega nada más, es necesario hacer esta división para que tengamos claro que el Espíritu Santo también ejerce como agente voluntario su voluntad, no solo en el momento en el que está operando las cosas para las que fue enviado, sino también que cuando sale o procede, el Espíritu Santo está siendo un agente voluntario. La primera y más general expresión de todo esto es que el Espíritu Santo nos dice la Escritura que procede. El Espíritu Santo procede. Esta, aunque no es una operación en sí misma en los hombres, es el antecedente primario de la obra voluntaria del Espíritu Santo. Es decir, que nos está aquí enseñando que el Espíritu procede
para llevar a cabo su obra. Acompáñenme al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Juan en el capítulo 15, en el versículo 26. Allí encontramos cómo la Escritura nos señala que el Espíritu Santo procede. Este texto ya lo leímos la ocasión anterior y la anterior a esa para mostrar la procedencia del Espíritu Santo. Dice Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Hasta allí. Ya vimos en otra ocasión, pues, que este texto nos prueba la relación eterna entre el Espíritu Santo con el Padre y el Hijo, así como su procedencia. Y también vimos que este texto nos prueba cómo el Espíritu Santo recibe de ellos su subsistencia personal particular, porque veíamos que también nos está señalando el orden de la subsistencia en la Trinidad, que el Padre como Padre es el Padre del Hijo, vimos, por generación eterna el Hijo es Hijo del Padre y el Espíritu Santo procede, veíamos, del Padre y del Hijo. Ahora bien, los teólogos puritanos nos explican que aquí hay una doble procesión del Espíritu, una procesión natural, la que ya vimos, y otra procesión que es personal. La procesión natural de la que nos habla el texto es este orden de subsistencia que ya mencionamos. Pero los teólogos nos dicen que también hay otra procesión personal. En cuanto a la procesión personal, se denomina como el egreso del Espíritu Santo en su aplicación a su obra. Es decir, esta procedencia o este proceder personal es el acto mismo del Espíritu Santo de egresar o salir para el cumplimiento de su obra. Porque, otra vez, el Espíritu Santo no es una fuerza, ya lo vimos y lo demostramos, es una persona y es una persona divina. Al ser una persona y ser una persona divina, entonces no es un objeto que el Padre y el Hijo solo envían y ya, como si solo lo empujaran y solo cae hacia donde va a ir o a dirigirse. No, al ser una persona es enviado. Al ser enviado, entonces Él ejerce también su propia voluntad. Es decir, que cuando procede, cuando el Padre y el Hijo le envían, pues dice el texto, a quien yo os enviaré del Padre, el cual procede del Padre. Es decir, que también el texto nos está diciendo que el Espíritu Santo sale del Padre, es decir, como si habiendo estado en la comunión en la Trinidad, entonces egresa de ahí, sale de allí, procede de allí para ir a hacer la obra a la que está siendo enviado. Este proceder es un acto libre de la voluntad del Espíritu Santo y no una propiedad necesaria de su persona. Es un acto libre porque libre y voluntariamente habiendo sido enviado, es decir, habiendo recibido la instrucción de ir, el Espíritu Santo
entonces voluntariamente actúa, sale de la presencia, digámoslo así. Ahorita vamos a ver que es una condescendencia del lenguaje que el Señor hace para que nosotros podamos entender lo que está pasando y las operaciones del Espíritu. Pero digamos que sale de esa presencia para actuar u operar en aquello para lo cual ha sido enviado. Y decimos que no es una propiedad necesaria de su persona, porque el Espíritu es una persona y ejerce su voluntad y puede o podría tanto tener la voluntad o no de hacerlo. Evidentemente, hermanos, Él actúa conforme a su voluntad y en obediencia y subordinación al Padre y al Hijo. Y se dice que procede así del Padre porque sale o procede de en pos de ellos a los consejos y propósitos que el Padre lo ha enviado para poner esos consejos y propósitos en ejecución y para hacerlos efectivos. Y del mismo modo procede del Hijo como enviado por Él para aplicar su gracia a las almas de los escogidos. Así pues es que la Escritura nos dice que procede. Y aunque ciertamente esto es así, la expresión incluye esa procesión pues voluntaria. Es decir, que es su propia actuación personal y voluntaria la que se ejerce cuando el Espíritu sale a hacer su labor. Porque si solo se hubiera dicho que fue enviado o que fue dado, no se habría podido saber que había algo de su propia voluntad en la que lo hacía, porque el texto ya nos dice que el Espíritu reparte a cada uno como quiere. Y si se nos hubiese solamente dicho que fue enviado, entonces alguien habría podido llegar a pensar que el Espíritu pues no le quedaba de otra y tuvo que ir. Sin embargo, esto no es así y se utiliza esta procedencia para señalar la voluntariedad del Espíritu Santo. Bueno, habiendo tenido claro esto, entonces pasemos a la segunda forma en la que se dice que este Espíritu se aplica. Y esto es que viene o viene sobre. Dice Juan 16, den la vuelta ahí a sus Biblias, Juan 16, 7 y 8, nos dice la palabra del Señor: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hasta allí. Noten ustedes el lenguaje que está utilizando nuestro Señor. Nos conviene que yo me vaya, pues si no me fuera el Consolador, no vendría. Aquí primeramente se está señalando tanto su procedencia, que veíamos hace un momento, tanto como su venir. Noten que son dos cosas distintas. El venir viene a ser el destino final, por así decirlo, mientras que el salir o el proceder es el comienzo de su camino o de su trayecto. Y en estas expresiones les decía, hay una alusión a un movimiento local. Estas palabras pues expresan un principio de la operación y un fin de la operación. Ha procedido del Padre, es decir, como ha salido de allá,
ha descendido a la tierra para proceder, para operar localmente, para ejercer un movimiento local, una operación local en aquello para lo que fue enviado. Donde la primera, salir o proceder, se refiere a la voluntariedad de su obra, y la segunda, al venir y llegar a hacer su obra, es decir, el progreso de su obra. Espero estarme explicando, hermanos, porque esto es importante para lo que sigue después. En ese sentido es que se dice que el Espíritu vendrá sobre las personas. Y insisto aquí, hermanos, en la condescendencia del lenguaje, porque en un sentido no es que el Espíritu Santo sea un agente finito que por ahora se encuentra allá en la presencia de Dios y que entonces luego tiene que ser enviado y ahora está acá y mientras que está acá ya no está allá. ¿Me explico? No, esta forma de expresarlo es una condescendencia de parte de Dios para que nosotros podamos comprender el proceso de la obra o la operación del Espíritu Santo. Este proceso entonces se describe en estos dos pasos. Vamos a ver al final que hay un tercero, pero de entrada en estos dos pasos es enviado o procede, sale de la presencia de Dios y luego viene sobre, es decir, este viene sobre, decíamos, es el progreso de la operación de su obra. En este viene sobre las personas, se nos está enseñando la manera en la que va a operar sobre ellos, y este viene sobre es también, de hecho, un tipo de operación del Espíritu Santo particular. Por ejemplo, el primer libro de las Crónicas 12:18 nos dice que el Espíritu vino sobre Amasai. Es decir, que el Espíritu vino sobre él en sus operaciones. ¿Por qué vino? En el sentido de que antes no estaba allí operando. Antes Amasai tenía otros planes, tal vez, otras prioridades, otros propósitos, más, o incluso otras capacidades, más cuando el Espíritu viene sobre él, entonces a partir de allí el Espíritu opera en él cosas que antes no estaban en esa persona. Aquí la expresión vino sobre él quiere decir que se apoderó de su mente, como dice el puritano, como la ropa del hombre se adhiere a él. De manera que esta expresión está denotando como que si el Espíritu viene y toma, es decir, como que se apodera de él, se apodera de su mente, le toma y opera o le hace operar entonces según su propósito. Con esta expresión entonces se denota una operación del Espíritu en el que el Espíritu toma control de su mente, no como si fuese un robot, no, sino que el Espíritu se apodera de esa mente, infundiendo en esa mente todas aquellas cosas que Él determina para que esa persona opere u obre las cosas que el Señor planeó que esta persona obrara. No significa que al venir y tomar su mente, entonces a partir de allí esa persona todo lo que hace lo hace en el Espíritu Santo y todo lo que piensa lo piensa en el Espíritu Santo. No, sino que el Espíritu Santo
viene, toma su mente para operar en ella aquellas cosas que el Espíritu ha determinado. Esta expresión la encontramos, hermanos, muy repetida, sobre todo, por ejemplo, en el libro de los Jueces. Encontramos que dice la Escritura que vino el Espíritu Santo sobre Otoniel. ¿Y qué hizo Otoniel? Se juntó con todos y fue a la guerra y ganó. El Espíritu Santo vino también sobre Gedeón. ¿Y qué ocurrió con Gedeón? El Espíritu Santo vino, tomó la mente de Gedeón y entonces le iluminó para que Gedeón pudiera planear aquello que iba a hacer en la batalla. La Escritura también nos dice que el Espíritu vino, por ejemplo, sobre Sansón y entonces descendió a tal lugar e hizo tal cosa. Noten entonces que esta operación de venir sobre, y que de hecho, hermanos, es particular, es muy particular, siempre que ustedes busquen o encuentren que la Escritura nos dice que vino sobre, está refiriéndose a que el Espíritu vino y tomó su mente. Tomó su mente, pero repito, no el control total de su mente como para hacerle un robot y que hiciera la persona, así como robot, sin su propia voluntad, lo que el Espíritu Santo quería. No, sino que el Espíritu Santo opera esas influencias en su mente, unas influencias capacitadoras con una sabiduría que no tenía antes, con un discernimiento o entendimiento que no tenía antes, con una luz que no tenía antes. Es como cuando las personas que están haciendo investigaciones, o a veces ni siquiera las hacen, ¿verdad? Y simplemente como que les llega la luz y dicen, con razón, sí es cierto, esto es así, ocurre de esta manera. ¿Me explico? El Espíritu Santo ha venido sobre y ha tomado su mente para operar las cosas particulares que Él determinó. Y es esta misma expresión la que se utiliza en Hechos 19:6, les leo, que dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en lenguas y profetizaban. Miren también este caso particular, hermanos, que el Espíritu Santo dice que vino sobre estos creyentes que el apóstol encontró que solamente creían en el bautismo de Juan. El apóstol Pablo impone sus manos sobre ellos y el Espíritu Santo viene sobre ellos y les toma sus mentes para que en este caso hablen lenguas y profeticen. Siempre que vemos en la Escritura esta expresión vino sobre, la vamos a ver principalmente en 3 operaciones del Espíritu. Primero, una operación de sabiduría para la guerra, para el gobierno, para cualquier otra cosa. Segundo, en una operación de profecía. La Escritura, de hecho, también cuando dice que Saúl profetizó, dice que el Espíritu vino sobre él y comenzó a profetizar. Y vamos a ver que muchos otros, incluso Balaam mismo, dice la Escritura que el Espíritu vino sobre Balaam y entonces tomó su parábola conforme él estaba acostumbrado y comenzó a profetizar. Entonces, esta es la segunda operación que encontramos con esta expresión de vino sobre. Y la tercera es esto de hablar en lenguas. Porque, hermanos, en este sentido, si nos detenemos un poquito a pensar cómo es que estos hermanos creyentes que fueron tomados por el Espíritu Santo y hablaron lenguas, cómo se hablaban
estas lenguas? ¿Sería que el Espíritu, como dicen muchos, viene y nomás le toma y esa persona solo se agarra como un títere haciendo, hablando o actuando como el Espíritu los angolotee? Porque ese es el pensamiento general, ¿no? Noten que se está dispuesto a admitir que el Espíritu Santo toma y que toma control. Sin embargo, hermanos, este tomar control no es un control de títere en el que el Espíritu Santo toma el absoluto control de la voluntad de las personas. Esto no es así, porque esto sería incluso una violación del Espíritu Santo, que está violando en ese sentido la voluntad de la persona. El Espíritu Santo no, ciertamente viene, toma, y al venir y tomar, entonces opera en la mente de aquellos a quienes tomó las cosas que él quiere operar. En este caso de las lenguas, les otorga la capacidad, y vamos a ver que es momentánea en todo este venir sobre. Una característica particular es que es momentáneo y no es permanente. Les toma para que puedan operar en sus mentes, para que puedan hablar aquellos idiomas que ellos desconocían. Pero noten, toma sus mentes para hacerlo. No toma sus lenguas y sus lenguas se empiezan a mover como locas y pues yo no sé ni qué estoy diciendo, ni yo solo siento que se mueve mi lengua y sola se mueve. No, toma su mente y su mente está consciente. ¿Me explico? Y está ejerciendo un acto voluntario. Pero decimos pues que este venir es una condescendencia del lenguaje que el Señor está haciendo para que nosotros podamos comprender la aplicación voluntaria del Espíritu y el progreso. Y cuando decimos progreso estamos hablando de esa operación que Él está operando en aquellas personas a quienes vino. Porque el Espíritu Santo es omnipresente y en cierto sentido no requiere ir y venir, sino que está en todo lugar. Sin embargo, se nos dice que va y viene para que nosotros entendamos la operación. ¿Me explico? Porque aunque el Espíritu sea omnipresente, aún podemos pedir al Padre tanto que nos dé y nos envíe su Espíritu según su promesa, como también podemos orar al Espíritu para que venga a nosotros para santificarnos y consolarnos según la obra y el oficio que ha emprendido. Por esta razón, entonces, aunque sea omnipresente, podemos pedir que venga y opere. Algunas personas han preguntado, ¿por qué cuando oramos antes de comenzar el culto pedimos que el Espíritu Santo venga y esté entre nosotros? Pues que no está entre nosotros y no está y cubre todo. Sí, pero lo que estamos haciendo es usar el lenguaje de la Escritura que nos está manifestando que nosotros estamos solicitando la operación del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Por esto es que decíamos la ocasión anterior que este venir no se trata de la esencia de su persona, sino se trata de sus operaciones. ¿Se acuerdan?
Bien. La tercera forma en la que el Espíritu se aplica es que el Espíritu cae sobre los hombres. Acompáñenme a Hechos capítulo 10. En el versículo 44 nos dice también esto la palabra del Señor. Hechos 10, 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Hasta allí. Esta palabra caer está expresada, hermanos, para manifestar una gran y repentina sorpresa. Esta expresión caer no está manifestando algún tipo de operación particular, sino solamente se está utilizando para expresar una gran y repentina sorpresa, como cuando cayó fuego del cielo, que era un tipo del Espíritu Santo, vimos sobre el altar, algo sorpresivo. La Escritura utiliza esta expresión cuando los hombres no esperan en modo alguno esta operación o don del Espíritu Santo. Y cuando el texto nos dice que cayó, nos está queriendo decir lo repentino y sorpresivo de la operación del Espíritu Santo. La Escritura también incluso utiliza esta expresión cuando, aunque los hombres tuvieran una expectativa general de que habría un acontecimiento así, como en el caso del altar o en el caso de los apóstoles en Pentecostés, aún así se ven repentinamente sorprendidos en el momento preciso de su llegada. Es decir, que aunque Dios, por ejemplo, había prometido que manifestaría su presencia, leímos cuando el tabernáculo estaba siendo inaugurado, no sabían ellos en qué momento iba a caer y simplemente cayó sorpresivamente. Igualmente se había anunciado a los creyentes que no salieran de Jerusalén hasta que recibieran la promesa. Entonces ellos sabían que iban a recibir una promesa, pero no sabían específicamente cuándo. Entonces este caer expresa lo sorpresivo. Y aquí es muy instructivo, hermanos, declarar que siempre que se utiliza esta palabra caer, inmediatamente se producen efectos extraordinarios que evidencian la presencia y el poder del Espíritu Santo, como en este texto que leímos o en el versículo también 45 y 46. Y esto se nos manifiesta particularmente de la efusión del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Pues si buscamos en el Antiguo Testamento, hermanos, no vamos a encontrar un texto que nos diga explícitamente que el Espíritu Santo cayó sobre, sino esta es una expresión particular de la efusión del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Y solamente, como ven ustedes, en la inauguración de la iglesia del Nuevo Testamento. La cuarta forma en la que el Espíritu se aplica es que el Espíritu también reposa. La cuarta forma en la que el Espíritu se dispensa o actúa u opera en los hombres es que la Escritura nos dice que el Espíritu Santo reposa. Esto lo encontramos en Isaías capítulo 11, versículo 2, el texto que ya hemos leído en otros momentos. Dice Isaías 11, 2,
y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Hasta allí. La palabra reposar, hermanos, o posar, también se interpreta como morar y como permanecer, así como en Juan 1, 32 y 33, cuando Juan el Bautista dice que este espíritu reposaría o permanecería sobre él, sobre nuestro Señor Jesucristo. De manera que reposar aquí no significa, digamos así, solo posarse, sino se refiere a reposar. Cuando alguien se acuesta a reposar, ¿qué hace? Permanece allí un tiempo. Se refiere entonces a ese permanecer o morar. Este reposar entonces lleva implícita la idea de que cuando el Espíritu reposa sobre alguien, es que está complacido en su obra, de tal manera que descansa y permanece en ella. Pues este reposar implica también en nuestro lenguaje el mismo descanso. Cuando nos recostamos a reposar, descansamos. De manera que también cuando la Escritura nos dice que el Espíritu Santo reposa sobre alguien, es que el Espíritu viene a hacer morada allí, viene a descansar allí, a permanecer allí. Y donde se dice que Dios está en medio o reposa en medio, nos dice Sofonías 3:17 que lo hace con regocijo y con cánticos. Así, cuando el Señor reposa en algo, reposa sobre algo, entonces dice la Escritura que reposa con regocijo, no solo con voluntariedad, sino con complacencia, con regocijo, aún con cánticos. Así que el Espíritu se regocija donde descansa. El Espíritu se regocija donde descansa. Y esto, como ustedes podrán notar, ya nos está señalando el tipo de operación del Espíritu y hacia quiénes va dirigida. De tal modo que no podríamos pensar y no vamos a encontrar que en la Escritura nos diga, y el Espíritu Santo vino y reposó sobre Judas, por ejemplo. No reposó sobre Judas, ni reposó sobre ninguno de los incrédulos. Cuando en la Escritura encontremos que el Espíritu Santo viene a reposar sobre, es que el Espíritu Santo está haciendo morada allí, se complace en reposar allí, que está regocijado de reposar sobre esa persona. Así que entonces esto ya nos está dando una dirección, ¿se fijan? De hacia dónde o a qué se refiere la Escritura con esta expresión. La segunda implicación de este reposar es que Él permanece donde descansa. Esta permanencia del Espíritu fue prometida por nuestro Salvador cuando dijo en Juan 14:16, Él permanecerá con vosotros para siempre. Dice el texto que Él está o permanecerá para siempre. Así pues, vamos a encontrar en la Escritura que el Espíritu vino solo sobre algunos hombres de esta manera, para hacer una obra particular en ellos o por ellos.
pero en muchas ocasiones, como en la anterior, cuando el Espíritu dice que viene sobre alguien, vamos a encontrar en la Escritura que el Espíritu vino sobre ellos, pero vino como por sorpresa a hacer una obra particular y transitoria en ellos. Esto es que esta operación, cuando el texto dice vino sobre ellos, es una operación transitoria que solo les afectó temporalmente a sus mentes con el poder del Espíritu Santo. Pero cuando la Escritura declara que Él reposa, como en las operaciones de santificación y consolación, el Espíritu permanece y continúa allí con satisfacción y deleite. Noten entonces esta diferencia, que es importante que la hagamos. Quiero hacer un paréntesis aquí, hermanos, para señalarles además otro valor de estas definiciones, y es el hecho de que cuando no solo en nuestro estudio personal, sino aún en la conversación con otros y sobre todo los que creen erróneamente sobre el Espíritu Santo, cuando se nos esgrima algún texto de que mira, aquí dice que el Espíritu vino sobre él, ahí está, entonces él tenía el Espíritu Santo. Nosotros podamos discernir y decir, no, espérame, es que venir sobre no significa que va a permanecer allí. Sin embargo, hermanos, estas operaciones que han sido principalmente transitorias, nos dice la Escritura que una vez que se ha operado lo que el Señor determinó, el Espíritu se aparta. Aquellas operaciones que son señaladas como transitorias tienen entonces como necesaria consecuencia, o incluso decíamos parte del proceso, que una vez terminada la operación, el Espíritu se aparta. Y esta es nuestra quinta forma en la que el Espíritu Santo opera en las personas. Esto es que también se retira. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14, si quieren leerlo, dice la palabra del Señor. Primer libro de Samuel 16, 14 dice: el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. Noten pues que el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Esto es que ya nos dice la Escritura que cuando Saúl fue ungido y andaba allí con Samuel, el Espíritu dice que vino sobre él. Ya vimos que este vino sobre él no significa que vino y habitó en él, no, sino que le capacitó en este caso para la labor de dirigir y gobernar al pueblo de Israel. Pero una vez que cumplió su propósito, entonces dice el texto que se apartó de él. El Espíritu del Señor se apartó de él. Y ustedes pueden leer, hermanos, el relato de la vida de Saúl. Saúl ya no sabe ni qué hacer, ya no sabe ni qué decidir. Empieza a tomar decisiones erráticas como locas y ya no sabe ni qué decidir. Se encuentra en la inminencia de la guerra y no sabe qué hacer.
Y entonces intenta, según él, buscar ayuda, y es cuando va con aquella pitonisa de Endor. Pero vemos entonces cómo el Espíritu le había capacitado antes y le daba entendimiento y luz sobre qué hacer, qué decidir, cómo guiar y dirigir a la nación. Pero una vez que se apartó, él fue como cualquier hombre de la tierra que no sabía ni qué decidir. Así pues, nos dice la Escritura que así como el Espíritu Santo viene, también nos dice que se aparta. Su retiro de los hombres, por tanto, significa el cese de su obrar en ellos o a través de ellos, como lo hacía antes. Cuando el texto dice que se retira otra vez, no es que la persona, la esencia del Espíritu habitaba y moraba con él, no, sino que había una operación del Espíritu que estaba operando algo, y cuando dice que se aparta es que esa operación cesó. Así se nos declara que el Espíritu se apartó o fue quitado de Saúl cuando dejó de recibir la ayuda que le confería la capacidad para el gobierno real que tenía anteriormente por la asistencia del Espíritu Santo. Pero este apartarse del Espíritu Santo, hermanos, puede ser total o solo parcial. Cuando la Escritura nos muestra que el Espíritu se aparta, bien puede ser total o puede ser parcial. A algunos a quienes se les ha concedido el Espíritu Santo para obrar en ellos diversos dones para el bien de los demás, o para obrar múltiples resoluciones y convicciones, o mediante alguna asistencia leve y general para el desempeño de los deberes o propósitos por el que Dios les capacita, los abandona por completo y los entrega a sí mismos y a las concupiscencias de sus propios corazones. De manera pues que cuando el abandono del Espíritu Santo es completo, se refiere a todas aquellas operaciones o dones que el Señor eventualmente o transitoriamente o temporalmente concede a algunas personas para hacer una u otra cosa. Pero cuando el Espíritu que fue dado para operar esas cosas es retirado, en los incrédulos se retira completamente. Es decir, les abandona por completo, deja de operar esas cosas total y completamente y les deja abandonados, entregados a las concupiscencias de sus propios corazones. Ejemplos de esto son abundantes en nuestros días. Muchos son los que han sido hechos partícipes, dice el texto, de algún don celestial y han sido iluminados con la exposición de la palabra y han estado bajo el poder de sus convicciones, de las convicciones de la palabra, y han sido llevados a profesar el evangelio y a realizar muchos deberes de la religión. Y sin embargo, enredados por las tentaciones y vencidos por el poder de sus concupiscencias, renuncian a todos sus principios y compromisos y se vuelven por completo al pecado y al mundo. Estas cosas, hermanos, son comunes y son las que la Escritura nos señala en la carta a los Hebreos. Son aquellas personas que incluso vienen a las iglesias, parecen ser cristianos, parecen que tienen incluso tal vez como algunas cualidades o virtudes, manifiestan por un tiempo convicciones y realizan muchos deberes de la religión.
pero venidas las tentaciones grandes, venidos los llamados de la carne y las concupiscencias, enseguida se entregan al pecado y muchos de ellos terminan en el mundo. Así pues, por eso él dice el texto que algunos habiendo participado de algún don celestial, noten, es decir, esa convicción, esa iluminación que se adquiere por la exposición a la palabra, dice, luego se apartan. En su momento les fueron concedidas algunas habilidades que fueron de utilidad para la iglesia en algunos casos, pero como expresa el pastor puritano John Owen, cito, el Espíritu Santo se aleja por completo de tales personas. Todos sus dones se secan y marchitan. Su luz se apaga y tienen oscuridad en lugar de visión. El caso de tales personas es deplorable, pues mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que, después de haberlo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue entregado. Segunda de Pedro 2:21 termina la cita. Así pues, esto es lo que sucede, hermanos, con aquellas personas que pueden estar en las congregaciones, incluso pueden manifestar alguna especie de virtudes o dones de los que por un tiempo se aprovecha, es decir, es beneficiada la iglesia. Sin embargo, llega el tiempo o el momento en el que sus pecados se acumulan, sus concupiscencias les dominan y todo sale a la luz, hermanos, y terminan estas personas en el mundo. Cuando decimos el mundo, no decimos que necesariamente allá con los perdidos, sino en otras congregaciones de tipo extremada o notablemente más laxas y que claramente no está el Espíritu Santo entre ellos, el Señor y su candelero en aquellas congregaciones. Entonces terminan en aquellos lugares fáciles, aquellos lugares en donde, como algunos dicen, ni siquiera se conocen unos a otros y ni siquiera se redargüyen, ni siquiera se hablan unos a otros, y aquellos lugares en donde el pastor dice, pues yo qué voy a saber si ustedes son salvos o no, allá ustedes. Pero ahora, hermanos, ¿por qué vemos al rey David pidiendo al Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu? Si claramente el rey David es un creyente genuinamente salvo. La respuesta es porque de algunos el Espíritu se retira y se aparta solo parcialmente, y en su mayor parte eso es solo por un tiempo. Noten entonces la distinción que decíamos, que el Espíritu se aparta o completamente o parcialmente. Cuando el Espíritu se aparta completamente de los incrédulos y en las operaciones o en quienes ha hecho operaciones transitorias y temporales con propósitos particulares y así. Cuando el Espíritu Santo se aparta parcialmente ahora ya de los creyentes. ¿Sí? Se aparta parcialmente de los creyentes y en su mayor parte solo por un tiempo. Quiero decir entre paréntesis que es necesario aclarar que este apartarse del Espíritu se refiere a la gracia, la luz y el consuelo que administraba antes a los creyentes, y
solo en cuanto al grado en que estas cosas operan en nosotros y el sentido de ellas en nuestras almas. Es decir, se llama parcial o se le llama ese apartamiento parcial porque no nos abandona completamente como a aquel que le dio el don de profecía, y como vimos ya, este don de profecía, y vamos a ver, no es vinculante con la gracia salvadora. El Señor aparta su don y lo aparta completamente. El Espíritu se aparta total y completamente. Ahora, pero en los creyentes decimos que es parcialmente porque este apartarse del Espíritu se refiere primero a que la gracia, la luz, el consuelo, el gozo y todas las operaciones del Espíritu Santo en el creyente que había estado operando disminuyen en cuanto a su grado. Es decir, que el Espíritu, al apartarse, esas operaciones disminuyen, pues el poder del Espíritu no sigue haciéndolas arder todavía con más fuerza. Digamos, se apagan en cierta forma, en el sentido de que en vez de tener o seguir teniendo llamaradas, se reducen hasta que se ve como si se estuviesen apagando. Y también en cuanto al sentido de estas operaciones en nuestras almas. Porque en efecto, hermanos, hay un sentido en nuestros corazones de estas operaciones. Es decir, nosotros podemos experimentar que algo está operando en nosotros. Y cuando el Espíritu se aparta, es cuando dejamos incluso de sentir que haya estas operaciones en nosotros. Pero nunca se aparta completamente o totalmente de aquellos en quienes ha reposado de manera salvadora. Por eso vimos que cuando el Espíritu ha reposado sobre alguien, no se apartará más completamente. Nuestro Señor Jesucristo nos lo prometió en Juan 4:14, les leo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Noten cómo nuestro mismo Señor Jesucristo nos declara que esta fuente de agua viva, que es el Espíritu Santo, según nos enseña Juan 7:37 al 39, permanece en todos los creyentes. El que lo ha recibido nunca más volverá a tener sed, nunca más estará en total carencia e indigencia de este Espíritu. Además, el Espíritu es dado para santificación en virtud del pacto de gracia. Y la promesa expresa claramente que nunca se apartará de aquellos a quienes se les da, como nos enseña Isaías 59:21 o Jeremías 31:33, Jeremías 32:39 al 40 o Ezequiel 11:19 al 20. El Espíritu Santo entonces como pacto, como señal, como garantía del pacto, nunca se aparta, pues es la prenda que nos es dada a los creyentes. Sin embargo, en cuanto a los grados y efectos sensibles de estas operaciones,
en efecto, puede apartarse y retirarse de los creyentes por un tiempo. De ahí que los creyentes puedan quedar abandonados a muchas decaídas espirituales y mucha debilidad, porque el Espíritu se ha apartado y les ha abandonado. Hay todavía, digámoslo así, en el fondo un poder de las operaciones básicas del Espíritu que no les permite regresarse y terminar y arrojarse al lodo y al cieno y revolcarse en él, pero que no les hace avanzar y andar y crecer en santificación. Esto es porque por causa de pecados y pecados muy particulares, hermanos, quedan abandonados a muchas decaídas espirituales en mucha debilidad por un tiempo hasta que el Señor soberanamente lo dispone. Por pecados, por ejemplo, como los pecados contra la luz, que son algunos de los pecados, hermanos, que el Señor más castiga. El creyente puede y es abandonado por un tiempo a su condición, a su debilidad, para que se dé cuenta de su verdadera situación y de su condición. Pecados también como el orgullo o la soberbia, el Señor abandona para que nos demos cuenta de cuán soberbios somos, de cuán orgullosos somos y de que no podemos hacer absolutamente nada sin su gracia. El Señor nos abandona en el sentido de que de repente todo comience a salir mal y mal y mal, y no hay avances y no caminamos y no parece que estamos avanzando. El Espíritu nos ha abandonado. Las operaciones de su Espíritu nos han dejado a nuestra debilidad, a que nosotros decidamos sin su guía, sin su gracia, y decidiremos mal y nos estaremos dando de topes en la pared hasta que entendamos: yo no puedo hacer absolutamente nada bien. Yo no puedo entender ni decir nada bien, ni siquiera eso, si el Espíritu Santo no lo opera en mí. Y hermanos, esto es mucho, mucho, mucho más de lo que estoy diciendo. No es solo decir las palabras y ya. Hermanos, es una experiencia verdadera, poderosa y real que debe ocurrir, hermanos, en este reconocimiento, porque es algo muy sencillo decir: sí, pues es que uno tiene que aprender dependencia del Señor, pero no tenemos idea de lo que es eso. Porque estamos acostumbrados, hermanos, ya a que el agua siempre sale y sale. Cada que le abro la llave sale y sale y sale y nunca ha faltado. Pero es necesario que deje de salir el agua para que entendamos cómo funcionan todas las cosas, para que ahora sí nos preocupemos por el estado de las tuberías, para que ahora sí nos preocupemos por pagar, para que ahora sí nos preocupemos por todas las cosas que están detrás. Así, aunque el Espíritu se ha apartado parcialmente, las operaciones de la gracia que permanecen en ellos están, por así decirlo, a punto de morir, como dice Apocalipsis 3:2. Y ellos pueden tener la sensación de que han sido abandonados y desamparados por Dios, como dice Isaías 40:27 y 49:14. Porque en esto Dios se esconde o abandona a su pueblo por un corto momento,
como nos dice Isaías 54, 7 y 8. Él se esconde y se enoja, como dice Isaías 57, 17. Y esto es de lo que el rey David hablaba con cierta frecuencia y tan amargamente. Y es precisamente, hermanos, en el texto del Salmo 51:11, cuando dice, no quites de mí tu Santo Espíritu, que se dice que es dicho en el contexto del pecado de adulterio y asesinato que cometió el rey. Y es, hermanos, en estas circunstancias que el Espíritu abandona, se va por pecados grandes, por pecados contra la luz, les decía, por pecados contra el entendimiento y la conciencia, veíamos, y nos abandona. Y por un tiempo, y según la soberanía de Dios, el Señor vuelve las operaciones de su Espíritu. Pero si apenas han vuelto, otra vez fuimos a contristar al Espíritu, a apagar al Espíritu, entonces, hermanos, podemos caer a grandes temporadas de decaída espiritual o de decaimiento espiritual y a mucha debilidad en cuanto a avanzar en la fe. Así que, hermanos, el Señor quiera bendecir estas cosas en nuestros corazones y darnos entendimiento. Oremos al Señor.